Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte, sábado de abril. Por ahora vamos a orar, dar gracias y hacer la meditación de esta noche. Señor, nos acercamos a tu presencia para darte gracias por este fin de semana que tú nos regalas, hoy sábado, el día de mañana domingo, día de descanso y día para también venir y estar en tu presencia. Señor, síguenos esforzando, dándonos las fuerzas y el aliento necesario cada día para seguir caminando de tu mano, para seguir todas las noches meditando en tu palabra y para seguir siendo transformados por la obra de tu Espíritu en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en Mateo, en el capítulo 5. Yo creo que es uno de los libros en los que más meditamos, el famosísimo Sermón del Monte, una de las partes de la Biblia en las que más meditamos. Tiene muchísimas enseñanzas, hoy con una enseñanza difícil, un poco difícil. Mateo capítulo 5, y yo les voy a leer desde el versículo 43 hasta el 48, donde termina el capítulo 5 de Mateo. Dice Jesús estas duras y difíciles palabras. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces empieza diciendo, bueno, aquí hay algo que realmente pues no se dijo así, pero se dio a entender así y la gente se aprovechó de eso para decirlo así. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Bueno, la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Pero como había ciertas partes de la ley de Moisés, como la famosísima ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, que permitía que aquellos quienes te agravaban, quienes cometían un agravio en tu contra, tú podías vengarte. Entonces no tenías necesidad de extender a ellos misericordia, perdón, sino que ya en una posición no de prójimo, sino de enemigo, tú tenías derecho a vengarte, a odiarlo. Entonces, realmente no dice la palabra ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero realmente en eso se había convertido en la época de Jesús. Amaban solamente aquellos que tenían más cerca, a los que era fácil de amar, y aquellos que eran sus enemigos, pues no tenían ninguna obligación de amarlos. Entonces Jesús les dijo, bueno, yo les digo, amen a sus enemigos. Entonces, transforma todo. De amar al prójimo y odiar al enemigo, amar al enemigo. Jesús lo pone al contrario. Y dice, y oren por aquellos que a ustedes los persiguen. Y recuerda la ley de la venganza del pariente de sangre. Si alguien había podría ser incluso por accidente, alguien había en un accidente había tomado la vida de alguien, podría ser que dos personas estaban en el bosque talando y la cabeza del hacha se desprendiera y le dieran la cabeza a otra persona que moría, pues el pariente de sangre que se convertía en un vengador de sangre de esa persona podría cobrar la vida de esa persona así hubiera sido un accidente, y por eso se dan las famosas ciudades de refugio de los levitas. Eran varias ciudades a donde esta persona entonces podía ir. Si la otra persona lo perseguía, la que tenía derecho a vengarse lo perseguía y lo alcanzaba, lo podía matar y estaba cobijado por la ley, como la venganza de la que hablamos ahorita, ojo por ojo y diente por diente. Tomaba vida por vida y no había ningún problema legal. Pero si esa persona llegaba hasta esa ciudad de refugio, pues ya en la ciudad de refugio no podía tomar la venganza. Y por eso Jesús le dice no solamente amar a los enemigos, sino orar por los que los persiguen. El que lo perseguía
era un enemigo, el que estaba persiguiendo era un enemigo. Y dice, pues, y además muchos podríamos decir, bueno, ¿y qué significa amar? ¿Qué significa amar al enemigo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y Jesús nos da también, con este ejemplo, nos da un ejemplo sencillo. La muestra más sencilla de amar a alguien es orar por él. Y él dice la razón. Debemos orar por él y no debemos orar por él como los salmos imprecatorios. Señor, consúmelos con fuego, que todos tus enemigos perezcan bajo el estrado de tus pies. No, no como en los salmos que encontramos de venganza, sino que debemos orar por él, dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. La mejor venganza es para que ellos se conviertan a Dios. Nuestros enemigos, los que nos persiguen, debemos orar por ellos para que conozcan de Dios. Esa es la muestra más sencilla de amor al enemigo. Y hay una razón, y es que Dios hace, dice Jesús, salir el sol sobre justos, sobre los buenos, sobre los malos y los buenos, y hace que llueva sobre los justos y los injustos. Y esto es a lo que llamamos gracia común. Hay una gracia especial de Dios que cobija a nosotros, sus hijos, los que le hemos recibido, los que creemos en su nombre, pero hay una cosa que se llama gracia común, que aún Dios hace salir el sol sobre justos, hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace que caiga la lluvia sobre justos e injustos. Aún Dios tiene cuidado de esas personas que no creen en Él, aún de los que hablan mal de Dios, aún de aquellos que dicen que Dios ha muerto y que no hay que creer en Dios. Dios tiene misericordia de ellos y hay una gracia que les cobija. Y nosotros diríamos, pero debemos recordar que nosotros éramos así en un momento, en un instante de nuestra vida antes de conocer de Jesús, pues nosotros éramos de esos malos sobre los que salía el sol y éramos de esos injustos sobre los que Dios hacía llover, porque Dios tenía sus planes para nosotros de rescatarnos. A veces tenemos esos enemigos que nos persiguen y debemos orar por ellos porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, que se conviertan a su Padre que está en el cielo, como dice Jesús. Y dice, bueno, si amamos solamente, y esa es la conclusión, si usted solamente ama a los que lo aman, pues eso lo hacen, dice, hasta los recaudadores de impuestos, que eran pues, de las personas menos queridas en la sociedad en la época de Jesús, hasta esas personas aman a los que lo aman, y saludar solamente a nuestros hermanos, pues dice, hasta los gentiles que no conocen de Dios hacen eso. Y hay un llamado especial. Es que nosotros no simplemente estamos llamados a obedecer a Dios o a obedecer la palabra de Dios, sino que estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Igual que ese llamado de santidad en el Deuteronomio, ser santos como yo soy santo, y está hablando de perfección. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos de buscar imitarle en todo, en este caso en el amor a los enemigos, y debemos de tratar de ser perfectos en todo como nuestro Padre es perfecto. Le voy a invitar a orar. Señor, te pedimos en esta difícil tarea de amar a nuestros enemigos y de orar por quienes nos persiguen, que tú nos ayudes. Necesitamos tu ayuda, tu guía y tu dirección. Necesitamos aprender de la misericordia que tú nos has dado, recibir de tu misericordia y poder dar de tu misericordia a otros. Enséñanos y ayúdanos a ser perfectos como tú, Señor, eres perfecto, porque queremos ser un reflejo de ti para que muchos conozcan de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Recuerden que mañana domingo nuestra reunión familiar 10 de la mañana. Hasta luego.